Saludos cordiales a todos nuestros hermanos y amigos que tendrán el privilegio o la oportunidad de ver este video. Estamos ahora para desarrollar el tema la caída del hombre. Esta es una serie de estudios sobre la condición del hombre y el pecado. Tomamos la base bíblica que se encuentra en Génesis 3:6 y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Desde el punto de vista puramente formal, puede decirse que el primer pecado del hombre consistió en haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Exactamente, no sabemos qué clase de árbol era este, pero no encontramos nada que fuera pernicioso en el fruto del árbol como tal. Tenemos entonces acá algunas cosas interesantes que queremos considerar, o algunos puntos, y lo primero que vamos a ver es su carácter formal. Comer del árbol no hubiera sido pecaminoso, porque no habría sido una transgresión a la ley moral, pues era un árbol igual a los demás, lo que significa que no habría sido pecaminoso. Si Dios no le hubiera dicho del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Eso es lo que condiciona al árbol. ¿Por qué se le dio ese nombre al árbol del conocimiento del bien y del mal? Quizás porque al comer de él se recibiría un conocimiento práctico del bien y del mal. Pero esta idea no armoniza con lo que Satanás dijo a la mujer, que al comerlo sería como Dios, conociendo lo bueno y lo malo, puesto que Dios no practica el mal y por lo tanto podríamos decir que Él no tiene un conocimiento práctico del pecado. Es probable que el árbol se llamara así en atención a que estaba destinado a revelar, cuando menos, dos cosas. Primero, si el estado futuro del hombre sería bueno o malo. Y dos, si el hombre le permitiría a Dios determinar en lugar del mismo hombre lo que era bueno y malo, o si el hombre emprendería determinarlo por sí mismo. Cualquiera que sea la explicación que se dé del nombre, el mandato dado por Dios de no comer del fruto del árbol sirvió sencillamente para el propósito de probar la obediencia del hombre. Adán fue creado con todas las facultades de una gran sabiduría, un gran conocimiento, una imagen perfecta, de acuerdo al propósito divino de Dios. Adán tenía que demostrar su complacencia en someter su voluntad a la voluntad de su Dios con obediencia implícita. En segundo lugar, veamos su carácter esencial y material. El primer pecado del hombre es o fue típico, es decir, un pecado en el que la esencia real del pecado se manifiesta claramente tal como es. Y esto consiste en el hecho de que Adán se colocó en oposición o rebelión a Dios, en que rehusó someter su voluntad a la voluntad de Dios. Con esta actitud, Adán impide que Dios determine el curso de su vida, y en que activamente intentó quitar el asunto de las manos de Dios y determinar por sí mismo el futuro, su propio futuro, el futuro de sí mismo. Podemos considerar que el hombre no tenía absolutamente ningún derecho sobre Dios, y si podría haberlo tenido alguno era únicamente cumpliendo la condición del pacto de obras. Como esta decisión, Adán se separó, es decir, con esta decisión, Adán se separó de Dios y actuó como si poseyera determinados derechos
en contra de Dios. La idea de que el mandato de Dios estaba invadiendo realmente los derechos del hombre parece haber estado ya en la mente de Eva, cuando, contestando la pregunta de Satanás, añadió las palabras, ni le tocaréis. Es algo que Dios no había dicho. En Génesis 3:3 es evidente que Eva quiso acentuar el hecho de que el mandato había sido poco razonable. El hombre permitió que el nuevo centro encontrado en él mismo operara en contra de su hacedor. Esto implica su deseo de ser como Dios y su duda de la buena intención de Dios al darle aquel mandato. Naturalmente, se pueden distinguir diferentes elementos en el primer pecado del hombre. Se le puede considerar que en el intelecto se reveló como incredulidad y orgullo. B, en la voluntad mediante el deseo de ser como Dios. Y C, en los afectos como una profana satisfacción de comer del fruto prohibido. Consideremos la caída ocasionada por la tentación. Consideremos el procedimiento del tentador. La caída del hombre fue ocasionada por la tentación de la serpiente que sembró en la mente del hombre la desconfianza y la incredulidad. Recordemos que este ángel es uno de los ángeles caídos, Satanás, el que se rebela contra Dios, pierde la batalla y es despojado de toda su hermosura y se le conoce como el ángel caído. Así que el hecho de que él quiso ser como Dios y no lo logró, ahora viene para tentar al hombre y ponerlo en contra de Dios. Queda claro que la intención del tentador era hacer caer a Adán como cabeza del pacto. Sin embargo, para llegar a él, se dirigió a Eva. Creo que por 3 razones. Primero, ella no era la cabeza del pacto y por lo tanto no tendría el mismo sentido de responsabilidad. 2, ella no había recibido el mandato de Dios directamente, sino en forma indirecta. Y consecuentemente sería más susceptible al argumento y a la duda. Y en tercer lugar, con seguridad demostraría ser el agente más efectivo para llegar hasta el corazón de Adán. El procedimiento seguido por la serpiente es perfectamente claro. En primer lugar, siembra la duda, poniendo a discusión la buena intención de Dios y sugiriendo que su mandato había sido efectivamente una violación a la libertad y a los derechos del hombre. Cuando se da cuenta de la disposición de Eva, él sabe que la duda ya tiene raíz. Entonces añade la semilla de la incredulidad y del orgullo, negando que la transgresión tuviera que resultar en muerte o intimando claramente que el mandato había sido inspirado con el propósito egoísta de conservar al hombre en sujeción. La serpiente afirma que comiendo del árbol, el hombre se volvería como Dios. Estas insinuaciones engendraron las más grandes esperanzas, por lo que indujeron a Eva a mirar ansiosamente el árbol. Y mientras más lo veía, mejor le parecía el fruto. Por último, el deseo le alzó la mano y comió y le dio a su marido. Y también él comió. Así que en ese pecado de Eva podemos ver un procedimiento bastante complicado. Primero, vio. Segundo lugar, codició. En tercer lugar, tomó. En cuarto lugar, comió. En quinto lugar, lo reprodujo, dándolo a su marido. Entendamos o tratando de entender la tentación, algunos consideran toda la narración de Génesis 3
como una alegoría que representa por medio de una figura la depravación propia del hombre y su cambio gradual. Barth y Brunner consideran que es un mito el relato del estado original del hombre y de su caída. Para ellos la creación y la caída pertenecen no a la historia sino a la superhistoria y por tanto los dos son igualmente incomprensibles. En esta situación de argumentos, el hombre se ha inventado un montón de cuestiones, por supuesto siendo usados por Satanás. En Guatemala tenemos el famoso libro El Popol Vuh, considerado como la Biblia de los mayas. Y ahí se tiene la narración de la creación y del hombre, los intentos de hacer al hombre. Pero todo esto no quita ni hace a un lado la verdadera historia del Génesis. Una historia verídica que sigue tomando cada día mayor fuerza en su contenido. Dejamos hasta ahí y en la segunda parte vamos a considerar la historia de Génesis y únicamente cómo es que se nos enseña la palabra de Dios. Dios les bendiga y que pasen un buen día. Les recordamos que si estos estudios le es de bendición a usted, compártalos y si puede suscribirse, pues le estarán llegando notificaciones de nuestros siguientes videos. Que la pasen bien, que Dios les bendiga y hasta pronto.